Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Plan Agropecuario TV. Es un gustazo reencontrarnos como siempre a través de la pantalla de Campo TV, llegando a Uruguay y al mundo. Hoy con muchísima información se presentaron los resultados del monitoreo de empresas ganaderas el pasado 26 de noviembre en la sede central del Plan Agropecuario Montevideo. Evento que se transmitió a todo el país a través del canal de YouTube del Plan Agropecuario, y al respecto vamos a estar conversando con los protagonistas de la actividad. También vamos a tener recomendaciones técnicas, recomendaciones de manejo de rodeo, recomendaciones sanitarias y una sección nueva que ya compartimos en algún momento, información al respecto, reconocimiento de pasturas naturales de la mano de dos ingenieras del Plan Agropecuario. Muchísima información que vamos a estar compartiendo en el programa de hoy con todas y todos ustedes, pero vamos directamente a la palabra de quienes lo van a estar protagonizando. Compartimos los avances. En el programa de hoy vamos a estar conversando sobre los resultados de las empresas ganaderas Carpetas Verdes, ejercicio 24-25, de la mano del ingeniero agrónomo Carlos Molina. También vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Juan Andrés Moreira, quien en el marco de esta actividad se refirió a los precios del ganado y las relaciones de precios de las empresas ganaderas durante este ejercicio. También vamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Santiago Escarlato, presidente del Plan Agropecuario, quien realiza una evaluación respecto a los números de las empresas. Charlamos con el ingeniero agrónomo Alejandro Terra sobre el crecimiento de las pasturas en el último ejercicio y también sobre lo que se espera en el próximo verano referido a esta temática. El ingeniero agrónomo Matías Carámbula, subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se refiere a lo realizado en el marco de la identificación de garrapaticidas en carne vacuna exportada a China y también sobre el Año Internacional de los Pastizales que será en el próximo 2026. En el marco de la sección Reconocimiento de Pasturas Naturales conversamos con la ingeniera agrónoma Inés Paredes y la ingeniera agrónoma Jimena Gómez, quienes se refieren a la flechilla común y la flechilla morada, sus características y cómo diferenciarlas. Charlamos con el doctor Germán Álvarez sobre manejo del rodeo y en particular de los toros en este servicio. Bien, como decíamos al comienzo del programa, se presentaron los resultados de las carpetas verdes. Monitoreo de empresas ganaderas, resultados muy positivos, más kilos de carne, más ingresos por hectárea. Y al respecto charlamos con el coordinador del programa de monitoreo de empresas ganaderas, el ingeniero agrónomo Carlos Molina, director general del Plan Agropecuario. Vamos a la palabra del profesional. Un ejercicio 2024-2025 que primero, definir de qué espacio de tiempo estamos hablando. 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2025. Un ejercicio que se caracterizó desde el punto de vista climático por condiciones normales para la producción ganadera. Salimos de los eventos secos como en el 2023 y bueno, transcurrimos un ejercicio 24-25 más normal, con buena disponibilidad de forraje proveniente de los campos naturales, proveniente de las pasturas, con algunos problemas en el otoño por exceso de lluvia, estamos hablando del 24-25, con una buena primavera y con en general un buen estado de los ganados durante todo el ejercicio. En términos generales estamos hablando, ¿verdad? Bueno. Climáticamente y desde el punto de vista de forraje y de estado de las haciendas, ese fue el entorno. Desde el punto de vista de los precios, un ejercicio 24-25 de muy buenos precios del ganado vacuno y también de los ovinos, crecientes sistemáticamente mes a mes, con precios, al menos para el ternero, más liviano, récord histórico y muy buenos precios, entre 15 y 20% más en promedio para las haciendas gordas, y también un crecimiento importante del precio de los ovinos. Eso marcó desde el punto de vista económico el recorrido de los precios de las haciendas. También unas relaciones de precios favorables para la producción ganadera en lo que fue el ejercicio, relaciones de precio que indicaron menos kilos de ganado gordo
o menos kilos de ganado de reposición para comprar, comparado con el año pasado, con el 23-24, la misma cantidad de insumo, o para comprar gasoil, o para hacer una pradera, o para hacer un verdeo. Se acomodaron mejor las relaciones de precios, lo que también es una buena cosa para los resultados de las empresas. Y mirando otra variable importante como el valor del dólar y la inflación, dos variables en definitiva, un dólar que tuvo un comportamiento cambiante, un primer semestre con un dólar que creció, estamos hablando de primer semestre julio 2024, diciembre 2024, en ese periodo el dólar creció, y enero 2025, junio 2025, el dólar perdió valor frente al peso. En definitiva, en promedio terminó siendo superior el valor del dólar que el valor promedio del ejercicio 24, en el entorno del 8%, pero bueno, tuvo ese comportamiento bien dispar entre un semestre y otro, y una inflación que se movió entre 5,5% y 5,6% en el periodo también que estamos evaluando, que es julio-junio. En definitiva, un dólar que en promedio ganó valor frente al promedio de que fue la variación de la inflación. Ese es un poco el contexto general en el que los productores, bueno, produjeron y generaron sus resultados. Climáticamente más favorable para la ganadería, aprovechan los productores, y en ese proceso de recuperación después de la sequía, no nos podemos olvidar que es recién el segundo año después de una brutal sequía como la 22-23. Incluso en algunas zonas también fue seco el 2021, el 21-22 y por supuesto que el 22-23. Entonces, con este entorno climáticamente más favorable 24-25, los productores logran en ese proceso de recuperación, decíamos, producir más. Produjeron más kilos los productores que el plan monitorea. Los productores ciclo completo produjeron en el entorno entre 10 y 13% más, los del norte y los del este. Y los productores criadores produjeron 22% más los criadores del norte y 6% más los criadores del este. En definitiva, más producción, 8% más de producción promedio en carne equivalente y 12% más promedio en producción de kilos de carne vacuna. Estos mayores niveles de productividad basados en un desempeño reproductivo muy bueno de las empresas, mejoran los niveles de marcación. Ya lo habíamos previsto porque mejoraron los diagnósticos de preñez, mejoraron los niveles de marcación, entonces para llegar en algunas empresas al 84, 85, 86%, y en promedio los criadores llegaron a marcar 82%, con terneros más pesados y también con animales gordos con mayores niveles de producción, más kilos y más extracción. Entonces cerró un ejercicio con más kilos producidos y mejor vendidos. Es decir, los dos componentes de parte del ingreso, kilos y precio, tuvieron un comportamiento positivo. Los precios, dependiendo de qué tipo de empresa estamos mirando, pero los precios crecieron 17, 18, hasta 20%, incluso 21% creció el precio que lograron vender los productores respecto al año pasado, la canasta de productos vacunos. También creció el precio de venta de los ovinos, aunque en estas empresas, salvo las criadoras del norte, el componente ovino es bajo, tanto en el producto como en los ingresos. Hay algo muy particular en Uruguay. Más de la mitad de su superficie está cubierta por pastizales, llamados localmente campo natural. Esta superficie equivale a la de Portugal o a 3 veces la de Bélgica. El campo natural es nuestro único bioma, climáticamente definido, y podemos identificarlo fácilmente por sus pastos con diferentes alturas, hierbas, flores silvestres y algunos pequeños arbustos y árboles aislados.
Nuestro campo natural forma parte de los pastizales del Río de la Plata, una de las zonas con más diversidad de pastos nativos del mundo. Además, más de la mitad de las aves, reptiles, anfibios y mamíferos nativos de Uruguay viven en el campo natural. Y si además pudiéramos ver bajo la superficie, cientos de arácnidos, insectos, lombrices y microorganismos llenan de vida a estos suelos. El campo natural es un gran tesoro, exclusivo de pocos países en el mundo, y nos ofrece muchos beneficios. Mantiene la calidad del suelo y del agua, conserva la biodiversidad, mitiga el cambio climático a través de la retención de carbono en sus suelos, abastece de alimento al ganado y ofrece un hermoso paisaje que transmite paz y tranquilidad. Es la base de la identidad nacional, de la vida rural y así la fuente de inspiración cultural expresada en la música, la literatura y el arte en general. Sin embargo, en los últimos años, parte de nuestro campo natural se enfrenta a diferentes desafíos ocasionados por los cambios de uso del suelo, un manejo inadecuado del ecosistema y la urbanización. Por eso, conocerlo y valorarlo nos ayudará a conservarlo para las generaciones actuales y futuras. Cada vez que transitemos una carretera o un camino, intentemos descubrir el campo natural, porque el Uruguay es algo especial y es nuestro. Conectá con nuestro campo natural. Bien, allí teníamos la palabra del ingeniero Molina, que nos comentaba sobre estos resultados de las carpetas verdes. Y en este bloque vamos a continuar la charla con el director del Plan Agropecuario, que se está refiriendo a cómo las empresas han superado situaciones bastante complejas respecto a las sequías que todos ustedes recordarán fueron muy graves para las empresas ganaderas, para los sistemas productivos. Bueno, hoy la situación es otra y a esto se refiere el ingeniero Molina. Entonces decíamos, los dos componentes del ingreso, producción, kilos y precio, se comportaron positivamente. Ambos crecen. Crece el producto también porque crece el valor de los stocks. El valor de los stocks porque el precio de las haciendas y de los ovinos creció, crece. Y eso acumula positivamente en el ingreso. Por el lado de los costos siguieron creciendo. En un menor peso relativo, el crecimiento es entre 2 y 3% respecto al ejercicio pasado, pero estamos frente a costos altos y los costos se siguen comportando con una manera creciente, ¿verdad? Los costos siguen creciendo. No obstante, el crecimiento de los niveles de producción fue mayor al crecimiento de los costos por hectárea. Por tanto, el costo por kilo costó menos. Que eso es bien importante para fortalecer el resultado de las empresas, para construir un buen resultado de empresa y para construir sostenibilidad, el tener costos por unidad de producto bajos. Y estas empresas en este ejercicio lograron bajar los costos por unidad de producto, que es bien importante. En definitiva, más producción, más precio, más costos. ¿Cómo termina el resultado global? Creciendo positivamente. El resultado global en promedio, medido a través del ingreso de capital antes de pagar renta e intereses, crece 45% respecto al año pasado. Se convierte en el segundo mejor valor de los 24 años que tenemos de estas empresas en moneda corriente y el cuarto mejor valor en moneda constante. Eso sin duda es una muy buena cosa, lo que implica una necesidad en primer lugar. Era necesario, era imperioso para fortalecer los procesos de recuperación en el que están metidas las empresas, en el que están involucradas, en el que están sumergidas las empresas, proceso de recuperación después de la brutal sequía 22-23, un resultado positivo como este. Un resultado positivo basado en 4 pilares fundamentales que nosotros desde el Plan Agropecuario promovemos como base de los sistemas de producción ganadera. Información objetiva desde el manejo de las pasturas, desde el estado de los rodeos, desde el manejo financiero, desde el manejo económico. Información objetiva para decidir mejor en todas esas áreas. Infraestructura básica
lograda y en proceso de crecimiento para poder manejar mejor el rodeo y las pasturas. Un uso del campo natural teniendo en cuenta el manejo y el método del pastoreo, con uso de suplementación y con uso de áreas estratégicas de producción de forraje, mejoramientos forrajeros, praderas, verdeos y el uso de la suplementación estratégica que permite manejar mejor las cargas y manejar mejor el campo natural, ajustando los diferimientos de forraje y ajustando los momentos de volver a los pastoreos en los potreros que dejamos descansar. Eso es fundamental. El manejo de la sanidad, el manejo de la genética, el manejo general del rodeo a través del uso del conocimiento aplicado que existe en abundancia para el manejo de los rodeos, ese es otro pilar fundamental. Y un equipo de decisión, un equipo de toma de decisiones de productor, familia, colaboradores, sobre el sistema de producción, tomando decisiones oportunas, no esperar una decisión mágica, sino tomando decisiones secuenciales, oportunas, protocolizadas, con capacitación, para, en base a información objetiva, en base a información objetiva analizada, ir camino hacia los objetivos planteados. Esos 4 pilares son donde se sustentan estas empresas que no solo aprovechan mejor los buenos momentos como este ejercicio, clima favorable, precios favorables, sino que casi nada resisten mejor los malos momentos, no salen del negocio por escenarios desfavorables como estamos acostumbrados a vivir desde distintos lados. Entonces, estos 4 pilares le dan a las empresas capacidad de adaptación, resiliencia, de forma tal que es posible producir, vivir y conservar los recursos naturales a partir de la ganadería. El campo uruguayo es fuente de vida y riqueza. Allí, la producción ganadera juega un rol fundamental. Pero la garrapata compromete la producción en varias zonas del país, afectando la salud y el rendimiento del ganado. Este parásito aumenta la mortalidad, afecta al mercado interno y las exportaciones y provoca pérdidas cercanas a $100 millones al año. Para enfrentar este desafío, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca impulsa el Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata, una estrategia de control y erradicación construida colectivamente con participación técnica y territorial. Cada predio es distinto, por eso, productores y productoras, junto a su veterinario o veterinaria, definen juntos un plan sanitario a medida. El Ministerio acompaña y asesora para que ese plan se cumpla y dé resultados. Algunas de las principales acciones que impulsa el plan contra la garrapata son: aplicar la hemovacuna en zonas con parásito contaminado, diagnosticar cepas multiresistentes y producir tecnologías alternativas, control del tránsito del ganado, educación sanitaria, prevención y tiempos del tratamiento, zonificación de todo el territorio para optimizar las acciones. Se realizará un diagnóstico nacional para priorizar acciones adecuadas en cada zona afectada, junto a una campaña continua de comunicación. El Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata tiene como objetivo proteger la producción ganadera, mejorar la eficiencia sanitaria y preservar el sello de calidad de la carne uruguaya hacia el mundo. Consulte a su médico veterinario. Un plan bien pensado y acompañado es la mejor defensa para su producción. En el marco de la presentación de los resultados de las empresas ganaderas, estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Juan Andrés Moreira, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Tacuarembó, que en el marco de esta actividad que se realizó el 26 de noviembre en la sede central del Plan Agropecuario, expuso sobre los precios en la ganadería y también las relaciones de precios, las cuales fueron muy favorables en este último ejercicio para los productores ganaderos. El año transcurrió, o el ejercicio 24-25, fue un ejercicio bien particular porque transcurrió con precios de exportación de la carne en franco crecimiento durante todo el periodo, mucho
mayor que el ejercicio anterior 23-24. Ese alto valor de la tonelada de carne exportada se reflejó en los precios internos de las diferentes categorías de vacunos, marcando récords históricos tanto para las variables que nosotros referenciamos, que fue el precio del novillo y el ternero, que marcaron récord en una serie de años, en una larga serie de años para atrás. El valor del ternero en precios corrientes fue récord y único, y por lo alto, casi llegando a los $3, y el novillo un poco menor. No fue el mejor año, pero anduvo muy cerca. En ese sentido, las empresas tuvieron un buen comportamiento de ingresos y marcaron relaciones de precios de productos e insumos también muy ventajosos, en la medida que esa gran variación en los precios fue mucho mayor que la suba que tuvieron, por ejemplo, algunos insumos que, si bien subieron, fue en menor relación. No obstante, por otro lado, la otra variable que juega más allá del valor nominal o el valor corriente de precios, está la inflación y el tipo de cambio, que en la economía juega de forma importante, y cuando relacionamos los precios a precio constante, los valores de las haciendas, y los deflactamos por el valor del dólar y la inflación, en este sentido no hubo un crecimiento pronunciado, sino que más bien se mantuvieron en valores constantes, si bien altos, no fueron los mejores de una serie de años. Asimismo, entonces, el comportamiento de las empresas con precios elevados, valor del dólar que fue variante y a su vez cayó después de medio ejercicio, igual mantuvieron las relaciones de compra en forma muy favorable, lo que determinó que los resultados fueran muy buenos en este sentido. Bueno, en general los insumos, estos insumos que son importados, fertilizantes, gasoil, en definitiva la urea, todo eso, subieron de valor, pero en menor proporción que el valor de las haciendas. Asimismo, el otro insumo que se considera o que se analiza como componente importante de las empresas es el valor de la mano de obra o el precio, el costo de un salario mínimo. En este sentido, si bien hubo crecimiento de los salarios mínimos, las relaciones igual fueron favorables. Los precios de las haciendas aún se mantienen altos, todo después futurología es difícil, pero en este momento aparentemente se nota o se siente un poco de que pueden haber alcanzado un piso, y en este sentido que se espera de que mejoren lo que comience ahora la zafra de terneros, y a su vez empiecen otra vez la demanda por los encierres a corral y todo esto que forma el componente de hacienda de exportación. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. ¿Qué no se puede pasar? Carne bovina, ni suina ni ovina, ponerse las pilas, no dejes que pasen aves ni peces, chacinados, no dejes que pasen la fruta, las flores, las plantas, los hongos, las hojas, maderas, semilleros, raíces y polen tampoco. ¿Y qué más? No pases animales exóticos o domésticos habituales, tampoco un insecto, una abeja o un ácaro. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema
pasar. Agroquímicos no pueden pasar. Productos veterinarios no pueden pasar. Los lácteos no pueden pasar. Ni queso, ni helado, ni leche, manteca, yogures no pueden pasar. ¿Y qué más? Tampoco los cueros, las pieles y hasta las pezuñas no pueden pasar. Los huesos o plumas no pueden pasar. Los huevos no pueden pasar. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. Los productos de origen vegetal o animal no permitidos pueden poner en riesgo nuestra bioseguridad si pasan por la frontera. Evitemos que pase. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Informate más en nuestras redes sociales. Estuvimos conversando con el ingeniero agrónomo Santiago Scarlato, presidente del Plan Agropecuario, coordinador del programa Procría, quien se refiere a los resultados de las carpetas verdes de este ejercicio 24-25 y la importancia de monitorear las empresas ganaderas, como se está realizando, se ha planificado realizar en el marco del programa Procría, y la importancia de tener los números bien ajustaditos para ser eficientes a nivel de los sistemas ganaderos. Bueno, nuevamente presentando los resultados de las carpetas verdes, ya un clásico del Plan Agropecuario, 24 años ininterrumpidos de presentación de resultados productivos y económicos de empresas ganaderas, con un ejercicio 24-25 que, como bien mostraba nuestro director Carlos Molina, fue en términos globales un muy buen resultado en términos productivos y en términos económicos, con una ayuda importante, hay que decirlo, del clima, que comienza a mejorar, al menos no sufrimos sequías como hace 2 ejercicios anteriores, y con un contexto también de precios favorables que fue capitalizado a nivel de los sistemas, pero con un punto bien interesante cuando uno desglosa y analiza el desempeño de los sistemas productivos. Este ejercicio implicó mejoras importantes en términos de producción, mejoras importantes en términos de eficiencia reproductiva, en particular en los vacunos, que a costos que se mantuvieron estables, determinaron mejoras importantes en los resultados económicos. El cierre de las carpetas verdes, en realidad, más allá de ser una instancia justamente de cierre, de análisis de lo que pasó, es una herramienta fundamental para proyectar. Es muy difícil trabajar sobre el sistema de producción con la complejidad que tiene la ganadería sin generar indicadores, sin cuantificar dónde estamos y a dónde queremos ir. Y con esa filosofía de trabajo que viene siendo trabajada por el Plan Agropecuario desde su creación, es que también está planificado el trabajo a nivel de Procría. Vamos a generar la misma estrategia de cuantificación de indicadores productivos, cuantificación de indicadores económicos, cierre de ejercicio con el mismo formato de carpetas verdes, solamente que extendido a un número interesante de 1000 productores que se están vinculando al programa, y además con el agregado de que parte del trabajo inicial en esos predios es cuantificar el cierre de ejercicios de los ejercicios que ya pasaron, de 2-3 ejercicios hacia atrás, como para tener una buena línea base y a partir de ahí hacer un monitoreo de cómo van avanzando y vamos progresando con los objetivos que nos planteamos en términos de mejora de producción, en términos de mejora de ingreso, etc. En este sentido, el Procría, si bien obviamente es un programa oficial del Ministerio y es coordinado por el Plan Agropecuario, se alinea absolutamente con uno de los objetivos estratégicos, incluso del quinquenio pasado, de ser como instituto uno de los líderes o el líder de programas de extensión y de promoción de innovación. Y en ese sentido reivindicamos la importancia que tenemos en cuanto al aporte desde el punto de vista metodológico de lo que viene haciendo y acumulando el Plan Agropecuario como institución vinculada a la extensión, vinculada a la ganadería, y lo pone en juego en un programa como el Procría, obviamente y estratégicamente trabajado en conjunto con el resto de la institucionalidad, con la Universidad de la República, con el INIA, con el SUL, con el Instituto de Colonización, y de esa forma generar un proceso virtuoso de promover innovación y mejora a nivel de los sistemas ganaderos. En Uruguay, el campo late y se mueve. Es raíz, es sostén, es parte de lo que somos. Es motor fundamental de nuestra economía. Hoy guarda un desafío que también es esperanza: criar más terneros y corderos para que todo el país crezca. Por eso, el Gobierno Nacional pone en marcha Procría, un programa que siembra futuro en el corazón del campo, donde la vida empieza entre manos que cuidan.
1000 familias rurales contarán con apoyo cercano. 100 técnicos y técnicas recorrerán caminos trabajando junto a quienes crían con paciencia, con amor, con dignidad, cuidando la naturaleza que heredamos de nuestros ancestros y florecerá en manos de nuestros hijos. Porque más ganadería naciendo es más movimiento, más manos con trabajo, más hogares con horizonte. Es el país creciendo desde adentro, llevando al mundo lo que sabemos hacer con respeto y dedicación. Es bienestar, es dignidad, es oportunidad para todos y todas. ¿Por qué Procría? Porque donde nace vida, nace también trabajo. Porque si se mueve el campo, se mueve el país entero. Porque criar con cuidado es hacer un país mejor. Porque lo que empieza en el campo no llega a todos. Porque somos un país que cría, que cree y crece. Somos Procría. Procría, trabajando juntos por una ganadería más sostenible. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca e Institucionalidad Pública Agropecuaria. Estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Alejandro Terra sobre los datos que expuso en el marco de la presentación de resultados del monitoreo de empresas ganaderas, en este caso sobre el recurso forrajero, que tiene como origen el monitoreo satelital de crecimiento forrajero. Nos cuenta lo que pasó en el último ejercicio, el 24-25, una de las variables que incidió en los resultados de las carpetas verdes y también un poco de futurología. Nos dice que a pesar de que se pronostique un déficit hídrico, seguramente el recurso forrajero no se ve afectado. Bien, bueno, hoy estuvimos en el marco de los resultados de Carpeta Verde, presentando los datos de seguimiento forrajero satelital que tiene el plan. Nos enfocamos principalmente en lo que es producción de campo natural y bueno, este último ejercicio es un ejercicio que estuvo muy en el promedio de la producción anual que tiene un campo natural, sin importar la zona del país, con un inicio de primavera pasada, primavera 24, dentro de valores promedios. En noviembre se fueron a tasas de crecimiento hasta en algunos casos hasta por encima del máximo y después decae un poquito ahí en enero, que si recordamos hubo un pequeño déficit hídrico entre fines de diciembre y enero, y después mantiene los datos, los valores promedios hasta mayo, que en mayo se da una caída casi que marca los valores mínimos de tasa de crecimiento, pero eso se explica principalmente por la alta acumulación de pasto y por la pérdida de índice verde del forraje, o sea, marcó la pérdida de calidad de los campos naturales. El seguimiento no marca disponibilidad, sino que marca potencial de producción. Y bueno, lo que se vio en mayo fue eso, pero fue un año que en definitiva estuvo dentro del promedio, con buena producción de pasto y que después se vieron reflejados en los resultados de las carpetas. Bueno, también lo otro que hicimos fue comparar este ejercicio con los 4 anteriores, y bueno, lo que decíamos es que se cortó un ciclo de baja. El ejercicio 20, 21, 21, 22 y 22, 23 fueron ejercicios que estuvieron por debajo del promedio, donde se dio una acumulación de pérdida de producción de pasto en 3 ejercicios seguidos. Si uno mira los datos anuales, la magnitud no parece tan grande. Cuando uno mira los datos desglosados, en las primaveras se perdió mucha producción de pasto en esos ejercicios. Y bueno, el ejercicio 23-24 se dio la recuperación de la producción de pasto, que en ese momento, y lo dijimos en la charla, los productores no lograron aprovechar esa alta producción de pasto porque los sistemas venían resentidos de la seca con baja carga y no pudieron aprovecharlo en producir kilo de carne. Este año, como decíamos, que estuvimos dentro de los valores promedios y sumado una acumulación de forraje que ya venía del ejercicio anterior, el productor lo pudo aprovechar de mejor manera y bueno, después se vio en los resultados y ya del cierre de ejercicio. También estuvimos presentando lo que fueron el inicio de este ejercicio 25-26, que mal ya tenemos 5 o 6 meses de datos, o sea que ya vamos casi en la mitad del ejercicio. Y bueno, venimos dentro del promedio, seguimos en valores dentro del promedio. En octubre los datos bajan un poquito por debajo, pero uno sale al campo y de vuelta, las tasas de crecimiento pueden ser menor, pero podemos tener más centímetros de pasto, porque Marcelo Belfi lo explicaba también al final de la actividad. Los primeros, un centímetro de campo natural
tiende entre 250 a 300 kilos de materia seca. Ahora, los primeros centímetros son más contenido de materia seca, porque hay más tallo, y eso hace que haya más concentración de materia seca en la base de las plantas. Cuando nosotros movemos esos 2-3 centímetros y ya nos vamos y partimos de un perfil de 4 o 5 centímetros, todo lo que es producción de materia seca va en hoja. Y capaz que ahí estamos hablando de 180 kilos de materia seca por centímetro. Entonces, a menores tasas de crecimiento tenemos más pasto en volumen, en visual. Y bueno, esta primavera arrancó bien dentro de lo que son valores promedios. Y si uno mira los datos de INEA GRAS de agua disponible en suelo, que correlaciona bastante con lo que son las tasas de crecimiento, entendemos que noviembre, que ya lo estamos finalizando y lo estamos viendo, está bien, ya que es un mes clave para la producción de pasto. Por lo tanto, en diciembre se va a seguir esta tendencia de producción y entendemos que el verano puede haber algún déficit hídrico, como Carlos mostraba, que hay alguna proyección de año niña por debajo del promedio en cuanto al déficit hídrico, pero nosotros entendemos que desde el punto de vista forrajero no vamos a tener ese problema. No por déficit hídrico tenemos déficit forrajero y bueno, al igual que lo dijimos el año pasado, estamos en una situación muy similar, por lo tanto entendemos que la situación forrajera, por lo menos hasta el otoño, está bastante... está bien, no está comprometida y no vemos ninguna alerta grande. Sí hay que monitorear los campos y pero bueno, esas son las perspectivas que estamos dando. Hoy el país tiene una diferenciación de zonas, capaz que a diferencia del año pasado no era tan marcada. Este año sí tiene una diferenciación de zonas. Si uno mira lo que es el sureste del país, La Valleja, Maldonado, Rocha, uno ya ve menos agua disponible en suelo. Es una zona que yo ando bastante menos, pero bueno, capaz que ahí puede ser en algún lugar podamos tener alguna zona de déficit forrajero, en el caso que no se den unas precipitaciones ahora en diciembre. Ahora lo que entiendo que el norte del país, todo lo que es la zona basalta, por cómo viene la producción de pasto, por cómo estamos de agua disponible en suelo y eso, entendemos que no va a ser un verano muy complicado desde el punto de vista forrajero. En el marco de la sección Reconociendo las Pasturas Naturales, conversamos con la ingeniera agrónoma Inés Paredes, técnica del Plan Agropecuario en el departamento de Maldonado, y también con la ingeniera agrónoma Jimena Gómez, técnica también del Plan Agropecuario, pero en el departamento de Cerro Largo, quienes se refieren a las diferencias y las características de dos típicas pasturas nativas, como son la flechilla y la flechilla morada. ¿Cómo se pueden diferenciar? Bueno, acá estamos viendo la especie Pictoquetium bicolor. Es una especie productiva, de calidad, y bueno, es de invierno, por eso está ahora florecida, florece en esta época, en primavera. Tiene un fruto que es apetecido además por el ganado. Y bueno, y la característica es bien la inflorescencia, ¿verdad? Que es parecida a otras flechillas, pero bueno, esta es como bien, tiene un fruto bien redondito, ¿tá? Y tiene ese color característico como violetáceo, digamos. Bueno, en este momento nos encontramos con la especie conocida como espartillo o flechilla. Su nombre científico es Stipa charruana o Nacella charruana. Es una especie perenne invernal que florece en los meses de octubre a diciembre. Es un fruto que los productores lamentablemente lo conocen por su efecto negativo. Como se puede ver, los frutos son como flechillas, se clavan mucho en los animales y eso puede llegar a ser un problema. Su tipo de productividad es duro, por lo cual es un pasto que no es muy apetecido por el ganado y lo podemos encontrar en suelos arcillosos, en suelos de buena calidad. Pero bueno, requiere un manejo especial para evitar los problemas con su floración. Hay algo muy particular en Uruguay. Más de la mitad de su superficie está cubierta por pastizales, llamados localmente campo natural. Esta superficie equivale a la de Portugal o a 3 veces la de Bélgica. El campo natural es nuestro único bioma, climáticamente definido, y podemos identificarlo fácilmente por sus pastos con diferentes alturas, hierbas, flores silvestres y algunos pequeños arbustos y árboles aislados. Nuestro campo natural forma parte de los pastizales del Río de la Plata, una de las zonas con más diversidad de pastos nativos del mundo. Además, más de la mitad de las aves, reptiles, anfibios y mamíferos nativos de Uruguay viven en el campo natural.
Y si además pudiéramos ver bajo la superficie, cientos de arácnidos, insectos, lombrices y microorganismos llenan de vida estos suelos. El campo natural es un gran tesoro, exclusivo de pocos países en el mundo y nos ofrece muchos beneficios. Mantiene la calidad del suelo y del agua, conserva la biodiversidad, mitiga el cambio climático a través de la retención de carbono en sus suelos, abastece de alimento al ganado y ofrece un hermoso paisaje que transmite paz y tranquilidad. Es la base de la identidad nacional, de la vida rural y así la fuente de inspiración cultural expresada en la música, la literatura y el arte en general. Sin embargo, en los últimos años, parte de nuestro campo natural se enfrenta a diferentes desafíos ocasionados por los cambios de uso del suelo, un manejo inadecuado del ecosistema y la urbanización. Por eso, conocerlo y valorarlo nos ayudará a conservarlo para las generaciones actuales y futuras. Cada vez que transitemos una carretera o un camino, intentemos descubrir el campo natural, porque el Uruguay es algo especial y es nuestro. Conectá con nuestro campo natural. Estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Matías Carámbula, subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, sobre los últimos eventos que ocurrieron en el marco de la exportación de carne vacuna, donde se identificaron residuos de garrapaticida en contenedores que fueron a China. ¿De qué manera se actuó rápidamente justamente para subsanar este problema? Además, se refiere al mercado internacional de los commodities, en particular a nivel de Mercosur de las carnes. En la región, y ahí creo que hay que también siempre pensar en cómo empezamos a funcionar de una forma más integrada como bloque Mercosur. Pero hay que pensar más en escenarios de cooperación y complementariedad que de competencia. Indudablemente algún rubro puede haber escenarios de competencia, pero yo en el Mercosur siempre lo miro más en escenarios de complementariedad, de confluencia y pensando más en la cuestión del Mercosur. Por ejemplo, escenarios de acuerdo Mercosur-Unión Europea. Ese es un desafío no solo para Uruguay, es un desafío para la región y el bloque Mercosur de cómo lograr mejores condiciones de ingreso a nuestros productos, en este caso el sector agropecuario Europa, y también cuidar, y que pueden ser también políticas comunes, algunos rubros que puedan llegar a tener afectaciones por este acuerdo Mercosur-Unión Europea. Entonces creo que ahí en la cuestión de la región me parece siempre hay que pensar más en escenarios de complementariedad, de confluir intereses comunes y de ahí cómo pensar la integración del Mercosur al mundo, que en escenarios de competencia. Y creo que eso en el Mercosur ha ido madurando en ese sentido también. Bueno, primero sí, China hay que enmarcarlo en un escenario muy bueno de las relaciones políticas, diplomáticas, comerciales con China. Hemos tenido la semana pasada la visita de una alta autoridad del gobierno de la República Popular China, una visita justamente reafirmando el escenario muy bueno de relaciones políticas, comerciales, diplomáticas. En ese escenario tenemos indudablemente, es el principal mercado nuestro en productos, en soja, en agricultura, en ganadería, carne vacuna y subproductos. Y tuvimos esta dificultad de 2 contenedores rechazados por restos de productos para la garrapata. Pero bueno, la respuesta de nuestro gobierno y del ministerio fue muy rápida. En 2 días se tomaron resoluciones, se cambió la normativa, respondimos a la autoridad china, eso fue muy bien valorado por el gobierno chino. Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es profundizar el programa de la garrapata, profundizar los controles y también, y sin dudar, si hay que sancionar, se sanciona, porque acá lo que estamos cuidando es un mercado que en el caso uruguayo representa más o menos el 50% del volumen de las carnes que exportamos, y que atrás de ese 50%, además de ingresos de divisas para el país, hay toda una cadena que genera trabajo, desarrollo, y un error individual no puede afectar justamente el trabajo, el crecimiento, el desarrollo de un país y un montón de trabajadores, trabajadoras, productores que están vinculados a esa cadena. Entonces hay que ajustamos las normativas, las respuestas fueron rapidísimas, mejoramos los controles y también hay que, en este caso, no tener ninguna duda que cuidar este mercado implica tomar acciones rápidas de sanciones sobre quienes no cumplen con la normativa
en este caso sanitario. También con el ingeniero agrónomo Matías Carámbula conversamos sobre la importancia del campo natural y de qué manera se tiene en cuenta en el programa Procría, este buque insignia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, coordinado por el Plan Agropecuario. Y además se refiere al próximo año como el Año Internacional de los Pastizales, donde Uruguay va a ser uno de los protagonistas centrales, año que fue denominado así por la FAO. De la expectativa en torno a la cantidad de productores técnicos que se anotaron, busca eso, mejorar indicadores reproductivos de la ganadería, que es una necesidad para el sector y para el país, y también es eso, es plantear una nueva forma o nuevas miradas de la relación producción-productores con técnicos. Incluye, y es vinculado a lo del tema de hoy, también cómo con el manejo, por ejemplo, del campo natural se pueden mejorar mucho los indicadores productivos, reproductivos y también los indicadores familiares, o sea, mejorar el ingreso cambiando la forma de hacer las cosas. Y en ese sentido hay mucho aporte y sustento desde el campo natural. Bueno, hay un escenario posible, sí, para el 2026 la FAO declara el Año Internacional de los Pastizales. Y justamente Uruguay, por toda esa trayectoria que tiene vinculado al tema, tanto de lo que es como base productiva nuestra, identidad de este país, pero acumulado en ciencia, tecnología e innovación, de línea, la Universidad de la República, el SUL y otras esferas que han investigado, desarrollado conocimientos sobre esto. También el papel de las organizaciones sociales y científicas que se han nucleado y organizado en torno al tema, le han dado una proyección internacional a nuestro país como un país de los pastizales, y en ese sentido la FAO ha trasladado la posibilidad que Uruguay y Mongolia asuman la responsabilidad de liderar el Año Internacional de los Pastizales a nivel mundial. Eso todavía no está confirmado, pero hay un avance importante en ese sentido. Y justamente es un reconocimiento a nuestro país y a todos los actores vinculados a este tema que han aportado a esa referencia internacional del Uruguay en el Año Internacional de los Pastizales. Conversamos con el doctor Germán Álvarez, técnico del Plan Agropecuario en los departamentos de Flores y San José, ya que empezaron los centores. Hay elementos a tener en cuenta sobre el manejo del rodeo y en particular de los toros. Además, realiza recomendaciones de manejo sanitario en esta época del año. Bueno, sí, estamos comenzando y bueno, en gran parte de los sistemas transcurriendo el entore, ¿verdad? Por supuesto que una fecha y un periodo fundamental en los rodeos de cría, ¿verdad? Donde siempre decimos que gran parte del partido nos jugamos en esta época del año, ¿verdad? Donde el objetivo claro va a ser obtener el mayor número de preñez posible, ¿verdad? En ese periodo, lograr preñar el mayor número de vacas en el menor tiempo posible. En ese sentido, obviamente, luego de saber, de tener la certeza que tenemos toros aptos para la reproducción, ¿verdad? Toros que fueron revisados, que tenemos la garantía que esos toros son aptos. También cosas que podemos hacer durante el entore es fundamental tenerla en cuenta, ¿verdad? En ese caso el monitoreo de los entores es fundamental, recorridas periódicas, cómo están trabajando esos animales. Muchas veces el hecho de arrancar una temporada de servicios con un toro apto no quiere decir que ya vamos a estar cubiertos, ¿verdad? Entonces ahí el monitoreo, las recorridas frecuentes muchas veces se dan durante este periodo, y más cuando tenemos vacas en muy buen estado corporal, donde hay un porcentaje interesante de celos en el rodeo. Esos toros que trabajan mucho muchas veces sufren lesiones, ¿verdad? Y a veces son lesiones que lo hacen incompatible con la reproducción. Alguna fractura que se puede dar, algún problema de locomotor, problemas de pata, bueno, ese tipo de cosas tenemos que observarlas para tratar de subsanarlas en el menor tiempo posible, ¿verdad? Tratar de corregirlas durante el entore para no perder, por esas causas, digamos, para no perder
preñez. Otro tema interesante a observar es todo lo que es el comportamiento de los toros, ¿verdad? Y toda esa interacción social que se da entre ellos. Sabemos que hay animales que son más dominantes que otros. Bueno, muchas veces eso a campo, en las recorridas, nos damos cuenta, ¿verdad? Toros que son más dominantes, que no dejan trabajar a otros animales que son un poco más sumisos o toros más nuevos. Muchas veces con el agregado que si ese toro, el más dominante, justo tiene algún problema, como que te decía, y no puede trabajar correctamente, bueno, eso también trae aparejado no solo que no trabaja él, sino que no deja trabajar a veces a otros toros, y en definitiva eso puede repercutir en el número de preñeces. Por lo tanto es fundamental, volvemos a insistir, ese monitoreo de lentores, esas recorridas, y bueno, y ver cómo viene ese proceso. En el caso de las hembras lo mismo, ir evaluando esa presentación de celo, esos servicios es fundamental. Herramientas desde parar rodeo y ver qué porcentaje de celos diarios tenemos, hasta alguna herramienta, sabemos algunos productores utilizan, por ejemplo, el uso de los parches, que es una forma de ir monitoreando también, de ir identificando animales en celo. Y también la herramienta que siempre recomendamos como monitoreo lentore, lo que es el diagnóstico de actividad ovárica. Una herramienta, siempre decimos, de bajo costo y que puede tener un muy alto impacto. Es una herramienta que la debemos hacer durante el servicio. La mayoría de las veces la hacemos en torno a la mitad del lentore, como forma de tener una foto del momento, un diagnóstico y poder poder tomar alguna medida si lo amerita antes de que termine el servicio, ¿verdad? Muchas veces en mitad del lentore hacemos este diagnóstico de actividad ovárica. Ahí naturalmente ya vamos a identificar algún animal preñado, esos primeros servicios que se dieron al inicio de la temporada. Vamos a detectar animales que están ciclando, pero sobre todo vamos a poner el foco en esos animales que los diagnostiquemos en anestro, ¿verdad? Un poco clasificando lo que es un anestro superficial de un anestro profundo, y ahí dependiendo de eso tratar de lotear esos animales y darle el mejor tratamiento, acompañado básicamente y fundamentalmente también del estado corporal de esa hembra, pero en general animales que están en estado corporal adecuado, cuando están en un anestro superficial, muchas veces con un destete temporario, podemos sacar esos animales del anestro y podemos preñar esos vientres antes que termine el lentore. Y ya animales que están en un anestro profundo y también a veces acompañado con un estado corporal inferior, muchas veces, ya una medida un poco más drástica de determinar un destete precoz, siempre con ese objetivo que te decía al inicio de lograr el mayor número de preñeces en esta temporada, en esta época de servicio, que va a ser fundamental para el resultado de la empresa. Y a nivel sanitario, ahí generalmente siempre hablamos, sobre todo al inicio de los lentores, ya en las revisaciones, tanto de los machos, como un poco la clasificación de esas hembras, en muchos establecimientos ya se aprovecha para revacunar, ¿verdad? Y hacer la sanidad con respecto a las enfermedades reproductivas, también con ese objetivo de prevenir preñeces, de prevenir pérdidas de preñeces, ¿verdad? Entonces, vacunación contra las enfermedades reproductivas, y luego, después, más adelante en el tiempo, donde se empiezan a hacer los primeros diagnósticos, cuando se confirman esas preñeces, también con revacunaciones con estas enfermedades reproductivas, por ejemplo, el leptospira, que sabemos que es una causa frecuente en rodeos que no están vacunados. Son buenas oportunidades también para ese tipo de sanidad, realizarla en ese momento. El campo uruguayo es fuente de vida y riqueza. Allí, la producción ganadera juega un rol fundamental. Pero la garrapata compromete la producción en varias zonas del país, afectando la salud y el rendimiento del ganado. Este parásito aumenta la mortalidad, afecta al mercado interno y las exportaciones y provoca pérdidas cercanas a $100 millones al año. Para enfrentar este desafío, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca impulsa el Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata, una estrategia de control y erradicación construida colectivamente con participación técnica y territorial.
Cada predio es distinto, por eso productores y productoras, junto a su veterinario o veterinaria, definen juntos un plan sanitario a medida. El Ministerio acompaña y asesora para que ese plan se cumpla y dé resultados. Algunas de las principales acciones que impulsa el plan contra la garrapata son: aplicar la hemovacuna en zonas con parásito contaminado, diagnosticar cepas multiresistentes y producir tecnologías alternativas, control del tránsito del ganado, educación sanitaria, prevención y tiempos del tratamiento, zonificación de todo el territorio para optimizar las acciones. Se realizará un diagnóstico nacional para priorizar acciones adecuadas en cada zona afectada, junto a una campaña continua de comunicación. El Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata tiene como objetivo proteger la producción ganadera, mejorar la eficiencia sanitaria y preservar el sello de calidad de la carne uruguaya hacia el mundo. Consulte a su médico veterinario. Un plan bien pensado y acompañado es la mejor defensa para su producción. Amigas y amigos, ha sido un gustazo como siempre haber compartido otra emisión de Plan Agropecuario TV, llegando a todo el país, al norte, sur, este, oeste, pero fundamentalmente al interior profundo, donde nos interesa estar junto a las y los productores ganaderos de nuestro país. Antes de culminar, como siempre, invitarles a visitar la página web para conocer sobre las diferentes actividades que realiza el Plan Agropecuario, planagropecuario.org.uy. Allí pueden encontrar toda la información institucional y obviamente invitarles a que nos acompañen en el próximo programa en este mismo lugar y a esta misma hora. Hasta entonces.